Ser podcast. El mundo se mueve rápido, muchas cosas están cambiando y muchas para bien, no todos son catástrofes. ¿Cuántos años llevamos contándoles cómo las grandes empresas multinacionales eluden sus deberes fiscales? ¿Cuántas veces les hemos contado cómo se van desplazando a países donde prácticamente no pagan nada? Bueno, pues eso empieza a cambiar. La OCDE ha conseguido poner de acuerdo a 130 países para que en todos ellos paguen como mínimo un impuesto de sociedades del 15% de sus beneficios. Se calcula que estará en vigor en el año 2023, dentro de año y medio, y son muchos millones de dólares o de euros. Pero no es solo dinero. Es también un cambio de paradigma, una toma de conciencia de la responsabilidad social del dinero. El Gobierno de España está entre los firmantes del acuerdo. No están otros países europeos, como Irlanda, que ha sido lugar refugio para esas grandes compañías que buscan no pagar. Tampoco ha firmado el Gobierno ultra de Hungría. Pero lo logrado hoy es un consenso amplísimo que puede cambiar las relaciones económicas y hacer este mundo un poco más justo. ¿Dónde está este debate en nuestro país? ¿Qué opina quienes hacen de la bajada de impuestos el lema electoral de cada campaña? Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Analizamos este jueves con Miguel Sebastián, profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú, alto y claro y como un cañón, rápida. Y Xavi Vidal Folk, periodista del País. ¿Cómo estás, Xavi? Buenas noches. Un poco más lento, pero suficiente. Estás bien, como un cañón también. Y con los tres nos vamos al día en 2 minutos, Esther. Entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, los del año pasado que no se entregaron por la pandemia y los de este 2021. Acto de la familia real en Barcelona con la ausencia del presidente de la Generalitat y del resto de miembros del Govern. Tampoco ha asistido la alcaldesa de la ciudad. En su intervención, la princesa Leonor ha pedido que los jóvenes sean escuchados. Ha dicho que proporcionar oportunidades a las generaciones más jóvenes es un deber que compromete a cualquier sociedad y que la pandemia y sus consecuencias lo hacen aún más necesario. M'alegra molt tornar a Catalunya, a Barcelona. Ara, quan els joves necessiten més que mai ser escoltats, el treball de la Fundació és encara més rellevant. Si proporcionar oportunitats a les generacions més joves és un deure que compromet sempre a qualsevol societat, la pandèmia i les seves conseqüències ho fan encara més necessari. Cifra récord en el proceso de vacunación. 747.589 dosis se han puesto en un día. Hay un 38% de la población que tiene ya la pauta completa. Son casi 18 millones. Este mediodía en la SER, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria recordaba la necesidad de vacunar y la disposición de la atención primaria en este camino. Necesitamos seguir manteniendo alta cobertura, es decir, intentar vacunar a la más gente posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y si eso significa reducir la edad de vacunación, pues vayamos a ello, ¿no? Y sí que hago yo una llamada a los diferentes servicios de salud y al Ministerio de Sanidad a que no vuelvan a relegar a la atención primaria, ¿no? A que cuenten con los equipos de atención primaria, con los centros de salud, a pesar del agotamiento que tenemos para esta campaña de vacunación, ¿no? Por encima de los 300 casos por 100.000 habitantes se ha disparado la incidencia acumulada entre los jóvenes, entre los que tienen entre 12 y 29 años, y se han registrado más de 12.300 casos en las últimas 24 horas. Se ha notificado el fallecimiento de 8 personas, es la cifra más baja desde hace un año. La ocupación de las UCIs está también en niveles mínimos. Se llamaba Yamila, ese es su nombre, el nombre de la niña de 5 años que murió en el traslado a un hospital después de 17 días en el Océano Atlántico. Sus padres viven en Francia en situación irregular,
pero no se sabe si podrán viajar para enterrarla. La pequeña iba con la prima de su madre deseando la reunificación. Tiene derecho a enterrar de forma digna a su hija y esa niña tiene derecho a ser enterrada con su nombre y con sus apellidos. Por lo tanto, eso es lo que le estamos pidiendo a las administraciones, que Yamila, que significa hermosa, Yamila tiene derecho a ser enterrada con dignidad y en presencia de su padre y su madre. Es Elena Maleno de Caminando Fronteras. CaixaBank y los principales sindicatos han llegado a un acuerdo para la salida de 6.452 trabajadores y 708 recolocaciones en otras empresas del grupo, cifras sensiblemente inferiores a las planteadas inicialmente por la dirección. Es el mayor ERE de la historia de la banca española y el texto definitivo se firmará el próximo lunes. Y mañana, en un día de bastante calor, se va a pagar de media el segundo precio más alto de la historia en el mercado mayorista, el precio de la luz, 9,98 céntimos kilovatio hora. De récord es la situación en Canadá por las elevadas temperaturas de estos días que llegaron a rozar los 50 grados. La directora forense de la provincia de Columbia Británica ha dicho en un comunicado que en los últimos 5 días el número de muertes repentinas se ha disparado casi a los 500, el triple de lo que es habitual en estas fechas. Y en varias ciudades de Estambul esta noche protesta por la salida del país del Convenio Internacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. La decisión se adoptó en marzo, pero ha entrado en vigor hoy. Cerca de 300 mujeres fueron asesinadas el año pasado en aquel país en plena pandemia. Y en la Contradora 25... Ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ballet Nacional ha puesto sus ojos en la bella Otero. Del 7 al 18 de julio vuelve a los escenarios la bailarina que recorrió los teatros de medio mundo. Y ojo, ¿en qué quiere Javois que yo ponga mi ojo? Que dilapidó todo el dinero que ganó. Desde luego, no se me ocurre nada mejor que hacer con una fortuna que gastarla. Claro. Cuanto antes, claro. Antes de que te la roben. Eso de dilapidar no lo tengo nada claro. Es una de las mujeres más asombrosas de nuestra historia reciente, de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Agustina Otero se llamaba, era aldeana de Valga, en Pontevedra. Fue violada de niña por un hombre que se llamaba Venancio Romero, le llamaban Conainas. Y a mí los asaltos de una clase social a otra, hacia arriba, me parecen uno de los ejercicios más fascinantes de la historia. Agustina Otero era una mujer de la limpieza que fregaba el suelo que pisaban los hombres y acabó convertida en una leyenda europea. Carolina Otero, la bella Otero, reina de cabarets y casinos de París, que dejó un reguero de 7 hombres muertos, todos ellos suicidados al no poder retenerla entre sus brazos. Entre ellos príncipes y banqueros, algún aspirante también a jefe de Estado. Ha escrito, por cierto, Carmen Posadas un libro precioso. Escribió Carmen Posadas un libro precioso sobre esta figura. Ella gastó toda su fortuna en los casinos, junto, entre otros, a Harpo Marx. Se negó siempre a envejecer, así que se encerró para siempre cuando cumplió 50 años. Y su muerte me encanta. Pocos días antes de morir se la vio pegándole con un bastón a los fotógrafos y dejando una frase inmortal a los periodistas que querían arrancarle alguna frase. Solo tuve 2 pasiones. Una pasión fue ganar, la otra pasión fue perder. Gracias. De nada. Un beso, buen fin de semana, porque mañana no hay, que mañana tenemos. Mañana no tenemos. Claro, versión reducida, a ver que juega España. ¿No sabías? Bien está. Sabía que jugaba a las 6. Sí, sabía que nos iba a robar tanto tiempo. Larga noche de fútbol. Nosotros estaremos aquí a las 11. A las 11 de la noche aquí con lo que ya ha pasado, ¿eh? Pasa el horario, entonces. Un beso. Adiós. Día histórico para la diplomacia económica, y no lo digo yo, que me
raciono la calificación de histórico, lo ha dicho Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Los datos son los que hemos contado en la portada, 130 países que se han puesto de acuerdo para ponerle más difícil a las multinacionales el no pagar impuestos. Casi la OCDE al completo ha dicho basta a las grandes empresas y les van a exigir pagar como mínimo el 15% de sus beneficios en los países donde desarrollen su actividad, tengan o no tengan allí su sede social. ¿Y cuánto dinero es ese? Pues muchísimo. La OCDE estima que se generarán unos 150.000 millones de dólares anuales extra en la recaudación fiscal. Pues Miguel Sebastián, nada lamentaría más que esta euforia de hoy condujera a la melancolía dentro de unos años, porque no se cumple o está lleno de agujeros por los que escaparse. Yo creo que no. Yo creo que esto se ha fraguado en un periodo largo de tiempo. Esto no ha sido una cosa de 2 tardes. Este acuerdo de la OCDE se viene buscando hace bastante tiempo, y de hecho cuando algunos países, sobre todo europeos, de forma unilateral estaban empezando a poner estas tasas llamadas tasas Google, la crítica que se hacía es que tendrían que esperar al acuerdo de la OCDE. Bueno, ese acuerdo ha llegado hoy y por eso de alguna forma valida esta idea del gobierno español y otros gobiernos europeos de que había que aplicar una tasa a los gigantes tecnológicos, porque era injusto que hicieran una enorme cantidad de beneficios en muchos países, pero solamente pagaran en su país de residencia, ¿no? Ahora el siguiente paso, que es el más difícil, tiene que ser, una vez cazadas las grandes multinacionales tecnológicas, es ir a por los paraísos fiscales, ¿no? Y ahí yo donde creo que ahí vamos a tener más dificultades, pero espero que también se avance en esa dirección, ¿no? Sin el liderazgo de Estados Unidos, Xavi, ¿este acuerdo habría sido posible, eh? Sin este No. Joe Biden que estamos redescubriendo. No. Ese liderazgo es fundamental. Claro. Vamos a ver, el presidente Trump, en un momento determinado, en una reunión del G7 en el sur de Francia, hizo amagos de que llegaba a un acuerdo con el presidente Macron para que se llegaría a un acuerdo si no se centraba solo en las multinacionales tecnológicas, que son el oligopolio de los Estados Unidos. Pero al cabo de ese acuerdo duró 4 días y se retiró de las negociaciones de la OCDE, de forma que la realidad es que se retiró, ¿eh? O sea, si la retórica es retórica y la realidad es lo que se hace, pues lo que se hace fue que Estados Unidos, bajo Donald Trump, se retiró, y por tanto no hay ninguna razón para pensar que podría haberse reincorporado. Ha sido posible precisamente gracias al presidente Trump. Yo creo que es una revolución espectacular, una revolución de concepto, porque se trata no solo de pagar impuestos en el país donde es de residencia o de sede de las grandísimas empresas, sino también en los lugares o territorios donde hacen su negocio. Esto es un vuelco al derecho fiscal de una forma extraordinaria, ¿no? Cambia todo el paradigma. Es después una revolución enorme en lo que venía a ser una involución, ¿no? Es decir, la carrera fiscal a la baja. Es decir, hemos de, para mantener a las grandes empresas con nosotros, hemos de irles rebajando siempre los impuestos. Bueno, al final acababa en que los impuestos tendencialmente se vinculaban hacia cero, ¿no? Es decir, y por tanto, como al final el dilema es muy sencillo. ¿Cómo pagas las obligaciones de los estados y los deberes de los estados, y cómo pagas el estado del bienestar si la fiscalidad va a la baja, se va reduciendo, y empiezas por arriba y acabas por abajo? Y en tercer lugar, creo que también es una posible revolución, estoy de acuerdo con Miguel, respecto a los paraísos fiscales. Costará más, entre otras cosas, porque
Ahora se están resistiendo, ahora se están resistiendo y digamos, y echa la ley, echa la trampa, y está el amigo y los semiparaísos, está el amigo irlandés, y está siempre el húngaro, que siempre está en todas en todos los festivales funerarios, ¿no? Ninguno alegre, ¿no? Entonces, es una triple revolución muy importante. Es verdad que Europa estaba luchando desde hace mucho tiempo por esto, mucho tiempo, y hay que ponerlo en valor, pero también es verdad que sin un presidente como Joe Biden esto no habría empezado a cristalizar, ¿no? Y además su práctica va a ser difícil, las technicalities, los detalles de aplicación de todo esto va a ser difícil de pactar y difícil de aplicar, o sea que no está acabada la historia, pero hoy es un día grande. Fíjate, Elisa, cuántas cosas de esas que son aspiraciones que se van demorando de año en año, al final con el liderazgo político y sobre todo con la voluntad política, ¿no? Con la voluntad política son posibles, ¿no? Porque hace 3 o 4 años hubiéramos dicho, eso no va a pasar. Bueno, pues está pasando, ¿no? Sin duda, Pepa, sin duda. El liderazgo político de un viejo. De un viejo, sí. Que le despreciaba, que su antecesor le despreciaba por viejo. ¡Vivan los viejos también! Y los jóvenes y todos, ¿no? Todos los que tengan determinación. Perdona, Elisa, por favor, habla. Determinación. Exacto, yo lo que quería decir es que efectivamente esto llevaba un montón de años en la OCDE estudiándose, ¿no? Y era casi un clamor a nivel de expertos. Pues claro, hasta que no tienes el empuje político no pasa, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, desde luego es una buenísima noticia. Yo creo es un cambio de paradigma lógico, si tenemos en cuenta que teníamos un impuesto de sociedades que estaba diseñado en el siglo XX, ¿no? Y estamos pues en 2021, ¿no? Luego yo creo que también tiene una cosa muy importante, que es devolver un poco más de equidad a los sistemas tributarios, donde realmente la carga impositiva sobre todo recae sobre las personas físicas, ¿no? Sobre los trabajadores, mientras que las personas jurídicas, las empresas, pues tenían siempre muchísimo más fácil, pues eso, deslocalizarse, irse a otros países, y como también habéis dicho, había un montón de incentivos para que se fueran a otras partes, ¿no? O sea, yo creo que eso reequilibra muy bien reequilibra mucho mejor de lo que estaba, digamos, el pago de impuestos por parte de las personas jurídicas, de las empresas, ¿no? Y luego yo también soy prudente a ver cómo esto se aplica, ¿no? Yo supongo que estará bien montado, sé que lo han estudiado mucho tiempo, por tanto, espero que sea un diseño sólido, pero en fin, estamos hablando de empresas muy grandes, con mucho dinero, con muchos asesores, a ver si realmente esto se aplica bien y no hay agujeros, ¿no? Y también me parece una buena noticia en el sentido de que efectivamente se revierte un poco esa tendencia que estábamos todos diciendo, bueno, pues cada vez van a pagar menos impuestos, cada vez esto es así, no se puede hacer nada. No sé si recordáis, hubo alguna campaña muy interesante también ciudadana, ¿no? Diciendo, bueno, Starbucks, no se tome usted un café en Starbucks porque no pagan impuestos en el Reino Unido, y eso pues llega donde llega, ¿no? O sea que me parece muy, muy buena noticia, buena señal, y ojalá que se extienda también al tema de los paraísos fiscales, algunos de los cuales son europeos, ¿no? Yo quiero añadir algo, por un poco de optimismo, por lo que ha dicho Elisa, y es, yo hace ya algún tiempo, antes de la pandemia, estuve en una comida con el asesor económico de Google, que muchos oyentes le conocerán, que se llama Varian, y le conocen porque han estudiado su libro de texto, el Varian. Hemos castigado a miles y miles de alumnos con el Varian de micro intermedio. Entonces, Varian lo que decía era, si a nosotros no nos importa el pagar aquí o ahí, lo que no queremos es pagar más. Es decir, que si nosotros queremos pagar esta cantidad, que es la justa, y estamos de acuerdo que si se ponen de acuerdo todos los países y una parte va a España, otra a Francia, otra a Italia, etcétera, y otra a Estados Unidos, de acuerdo, lo que no queremos es pagar más. Entonces, si esta parte que ahora va a recibir en forma de impuestos España, Francia, Italia, etcétera, no la recibe Estados Unidos, yo creo que las grandes tecnológicas no van a protestar. Claro, aquí la clave es, como decía antes Xavi, que lo acepte Estados Unidos. Este es el gran cambio, ¿no? Que Estados Unidos acepte este cambio de modelo. Evidentemente tendrán algunas compensaciones, ¿no? Con respecto a otras empresas, ¿no? Pero ese es el gran cambio. El gran cambio ha sido por la actitud de Estados Unidos, ¿no? La palanca de cambio, Joe Biden, como dice Xavi, un viejo
viejo que está muy vivo, ¿no? Un viejo que está muy vivo. Aquí en España, el gobierno tenía hoy para vender una foto muy potente, la de la firma del pacto para una parte de la reforma de las pensiones. Y de hecho la foto ha sido potente. Y el segundo pie de foto también, porque es el 10º acuerdo que el Ejecutivo sella con los agentes sociales. Y sin embargo, los titulares se los ha llevado el ministro Escrivá en una entrevista en Televisión Española, con este aviso que vamos a escuchar a los baby boomers, a los que nacieron entre el final de los 50 y la mitad de los 70, los que somos hijos de aquellas familias numerosas de entonces, la parte más ancha de nuestra pirámide demográfica. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, porque España no tiene un problema agudo de pensiones, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad tener presente este elemento. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. Así que el ministro ha dicho un ajuste moderado, o sea, un recorte moderado, o prolongar un poquito más la edad de jubilación. En fin, ha querido ser prudente. Bueno, pues el solo enunciado de esa posibilidad por parte del ministro ha provocado esto en nuestro buzón de voz. Este señor que quiere que le arreglemos el problema que tiene España entre unos cuantos es lastimoso, de verdad. Hemos trabajado desde los 14 años, estamos en activo. Que tire de los que no pagan Hacienda. Si hay que hacer ajustes, pero hay que empezar por dar ejemplo, ¿no? Me parece que después de tantísimos años y de tanto trabajar, que ahora tengamos que rebajarnos las pensiones, pues no me parece justo. No creo que sea bueno, porque es que nosotros estamos copando posiciones a las que luego no pueden acceder gente joven, que en muchísimos casos está muy bien cualificada. Los jóvenes que pueden incorporarse al mercado de trabajo no lo consiguen y los Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. Para tranquilidad del aluvión de oyentes que han llamado al programa, esto de lo que habla el ministro es algo que está todavía por negociar. Bueno, no está ni planteado. El ministro, este es un tema del que viene hablando en los medios de comunicación. No han traído ninguna propuesta a la mesa y a mí la verdad es que me parece una salida de tono un día de la firma de una cierta consideración. Para tranquilidad de los oyentes, lo que les quiero decir es que en ningún caso las organizaciones sindicales vamos a llegar a un acuerdo de las características que plantea el gobierno, porque con el acuerdo que hemos llegado ayer garantiza que el Estado transfiera a la Seguridad Social aquellos recursos que paga la Seguridad Social que no son propios. Hablamos en los presupuestos de este año en torno a 14.000 millones de euros y nosotros aspiramos en la segunda parte de la negociación a que el resto que falte salga fundamentalmente del destope de las pensiones y si hace falta de algún impuesto de los impuestos generales del Estado. Y con eso, pero en ningún caso vamos a entrar en un recorte de pensiones. Y con eso se garantiza el sistema cuando los baby boomers nos jubilemos, que vamos a ser muchísimos, ¿eh? Sí, se garantiza el sistema. Hombre, si no suben el salario mínimo interprofesional, pues se generan más dificultades. Si no suben los salarios en general, se generan más dificultades, pero el sistema después de este acuerdo es un sistema que empieza a estar saneado y que no puede continuar ofreciendo dudas de su viabilidad. Es un sistema que asegura el futuro para los pensionistas actuales, para los futuros inmediatos y para los futuros no tan inmediatos. Creo que esa es la gran virtualidad del sistema de pensiones español. Es un sistema además de solidaridad intergeneracional, porque no solo porque lo es la propia Seguridad Social, sino porque además el comportamiento de los mayores en nuestro país durante las últimas dos crisis, especialmente la crisis del 2008, ha sido de absoluta solidaridad. ¿Quién ha mantenido las familias en este país más que los abuelos? A varias generaciones con la pensión mantuvieron. Efectivamente, por tanto a mí me parece que es un disparate plantearlo en los términos en los que se ha planteado, y todavía me parece más disparate plantearlo el mismo día que aún no hemos puesto, antes de haber puesto la firma en el acuerdo. De hecho, yo me enteré de sus declaraciones después de haber firmado. Ya. Ustedes manejan muchos datos en los sindicatos. ¿Cuántos baby boomers podrían decidir realmente entre esas dos opciones que plantea el ministro? O recortar la pensión o seguir trabajando. ¿Esa hipótesis que plantea el ministro de seguir trabajando es viable en el mercado laboral actual?
para una inmensa mayoría. Claro que no es viable. De hecho, en torno al 80% de las personas que se han jubilado anticipadamente en nuestro país en el año 2019, que eran los últimos datos que disponíamos, lo hicieron desde el desempleo. Eso quiere decir que no es verdad que las personas mayoritariamente puedan decidir ni a qué edad se jubilan, porque hay otras muchas que llegan a la edad de jubilación en unas condiciones físicas que no pueden continuar trabajando. Podemos pensar en las camareras de piso, pero podemos pensar también en los trabajadores y las trabajadoras de la construcción o del sector metalúrgico, los conductores de coches o de autobuses. Quiere decir, a mí me parece que es una frivolidad hablar de esta manera, generalizando, cuando en realidad hay mucha gente en nuestro país que la opción de jubilarse más tarde no la tiene. Una última cosa, ¿qué tal ha visto a Garamendi? Que venía de un encuentro con Pablo Casado en el que Garamendi ha estado muy cariñoso y muy conciliador, y Pablo Casado no le ha dado ni agua. Ha dicho que el gobierno hace un uso tóxico de la propaganda y de la comunicación y, en fin, y que de ese ambiente tóxico participan todos los que se fotografían con él, poco más o menos. Bueno, Garamendi estaba bien. Yo estuve un rato hablando con él y justamente también de ese tema. En todo caso, a mí me parece que la vida política española, en concreto el Partido Popular, está traspasando una frontera que no debería traspasar nunca, porque debe ser tan tóxica esta foto como la que hice yo mismo y los dos interlocutores más que estaban firmando con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre el salario mínimo interprofesional. Nosotros tenemos la obligación de negociar y de acordar. Y tenemos la obligación de sacar los mejores acuerdos posibles para los trabajadores y los ciudadanos en general de este país. Y eso lo hacemos con gobiernos de izquierdas o con gobiernos de derechas. A mí lo que me interesa de verdad es el contenido de los acuerdos, y creo que estos son muy positivos para el país. Y ya que se ha metido en la harina, yo que no suelo hacerlo, también me permito darles un consejo. Seguramente que si la vida política no tuviera la crispación que tiene y se pusieran aplicados a trabajar en acuerdos a medio y largo plazo, sobre todo aquellos partidos que pueden tener opción de gobernar en el futuro, seguramente que nos iría mucho mejor a los españoles y a los españoles. Pepe Álvarez, gracias como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Van a poder dormir los baby boomers tranquilos esta noche, Xavi? Yo creo que el ministro Escrivá plantea las cosas a veces con un poquito de crudeza, pero... Hoy de inoportunidad. Bueno... Estaba su jefe haciéndose una foto muy importante. ¿Sabes lo que es la oportunidad, Pepa? Es plantear las cosas 30 años después de que se hayan resuelto mal, ¿no? Ya. Eso es la oportunidad en el sentido de algunos. No. Vamos a ver, yo creo que es importante, es decir, esto de que las pensiones, el sistema de pensiones español está completamente garantizado, pase lo que pase, pues me parece un brindis al sol. Me gustaría creer en ello, ¿no? Es más, soy muy partidario de este sistema de pensiones, pero la curva demográfica no lo garantiza de ninguna de las maneras, y el agujero anual de 18.000 millones del sistema, que ahora empieza a resolverse, entre otras cosas gracias al ministro Escrivá, que está logrando, dijéramos, el traspaso de las pensiones no contributivas a pagarlas no por cotizaciones sociales, que es lo peor para crear empleo, sino a través de impuestos, que debería ser lo mejor, pero que también tiene unos límites. Yo creo que hay que reconocerlo. No podemos empezar a hablar en la discusión pública de esto es un disparate, esto es una idiotez, no, vamos a discutir las cosas, ¿no? Es decir, o se alarga la vida laboral de una forma sustancial en los próximos años, y tiene que alargarse porque estamos alargando la esperanza de vida, y es normal. No para todo el mundo. Los trabajos penosos, desde luego, que queden excluidos. Pero incluso en los no penosos. Bueno, los no penosos entonces son gozosos. Los no penosos son gozosos, Pepa. No te retires nunca. Pero si no lo digo por la voluntad del trabajador, sino por la voluntad de la empresa. Bueno,
Pero sí, bueno, ahí hay de todo como en la viña del Señor. Exactamente. Lo que quiero decir es que efectivamente se han hecho algunos cambios muy fundamentales. Y no han hecho nada más que empezar. Pero no pongamos siempre, digamos, la discusión, que es legítima, en términos de esto es un disparate. ¿Por qué es un disparate? ¿Por qué es un disparate? Es decir, vamos a ver, hay 2 o 3 opciones. Una, el ministro lo ha dicho, dice, o trabajar un poquito más, o quizá no tener una pensión tan generosa. Nuestras pensiones son bastante generosas comparativamente con Europa. Esto es complicado de decirlo porque siempre son insuficientes y además, aunque sean más generosas, siempre hay algunas que son más insuficientes, sobre todo las más modestas. Pero la alternativa a eso son 2. Una, incrementar los impuestos. 2, incrementar la vida laboral. Esas son las 2 alternativas de verdad. Entonces, incrementar los impuestos, de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? Espera, quiero escuchar a Miguel. ¿Qué recorrido tiene? Espera, quiero escuchar a Miguel. Miguel. Yo tengo una visión un poco más crítica que Xavi de esto, ¿no? O sea, yo creo que este acuerdo, más allá de que formalmente está muy bien y muy bien presentado, etcétera, este acuerdo ha sido un acuerdo muy fácil. Es decir, en la vieja canción de Mary Poppins de que te tienen que dar un poco de azúcar con la píldora amarga, aquí nos han dado primero el azúcar. Han empezado por aquello en lo que estaban de acuerdo, efectivamente. Exactamente. ¿No? Y ha quedado... Eso es lo normal. No es lo normal. Lo normal es que la píldora vaya con el azúcar. Para el final, ¿no? No. Porque lo que dejas para el final es lo amargo. O sea, lo que no puede ser es que te tomes primero el azúcar y luego el medicamento amargo. Se supone que el azúcar tiene que ir acompañando al medicamento amargo, ¿no? Aquí hemos empezado por el azúcar. Entonces, por eso me sorprende que, habiendo empezado por el azúcar, el día en que se firma el acuerdo del azúcar, hable el ministro Escrivá del medicamento amargo. Me ha sorprendido, porque no era el día para hablar del medicamento amargo. Si se ha decidido aplazar, se aplaza. Pero lo que más me preocupa es el argumento. O sea, el argumento no puede ser que esto lo tiene que pagar la generación a la que le ha tocado. No, hay que recuperar el discurso de la justicia generacional. Es decir, que esto se tiene que repartir entre todas las generaciones, ¿no? Es decir, al que haya tenido la mala suerte de que haya nacido y ahora tenga 60 años o 58, entre 58 y 64, pues estos van a pechugar con esto porque la pirámide está ahí muy ancha. No, hay que hacer un acuerdo que sea, digamos, justo para todas las generaciones, ¿no? Y por eso a mí tampoco me gusta el que esto se vaya pasando a impuestos, porque pasarlo a impuestos tampoco es justo con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes pagarían 2 veces, ¿no? Los ¿Cuál impuestos. Es tu propuesta? ¿Cómo se sostiene? No, la propuesta es que tiene que recuperarse el factor de sostenibilidad y que se tiene que incentivar la jubilación cada vez más tardía, de forma voluntaria, que se tiene que penalizar de verdad las prejubilaciones que no se ha penalizado, porque se ha penalizado la prejubilación individual, lo cual no me parece tampoco muy justo, pero las de las grandes empresas no se ha penalizado. Lo siguen haciendo y ya veréis cómo lo vamos a ver ahora con la Caixa, con no sé qué, con no sé cuántos. Lo vamos a seguir viendo cómo las prejubilaciones van a seguir estando a la orden del día. Y se tiene, por supuesto, que llegar a un acuerdo sobre el factor de sostenibilidad, que es que la primera pensión que tengas la vas a mantener en el tiempo, con el IPC, ¿no? No vas a perder nunca poder adquisitivo, pero tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y no tiene que depender, digamos, solamente de la esperanza de vida, como decía el PP, ¿no? Tiene que depender de muchas otras cosas, ¿no? Pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Pero eso es la parte amarga de la píldora. Pero eso yo creo que no era el día hoy de hablar de eso, y sobre todo de referirlo solo a una generación, ¿no? Y con Xavi Vidal-Folk, con Miguel Sebastián y Elisa de la Nuez discutiendo justo antes de la publicidad sobre la oportunidad o inoportunidad del ministro Escrivá al anticipar hoy la parte probablemente más difícil de la negociación de la reforma de las pensiones, que será en este otoño esa negociación, cómo hacer sostenible el sistema cuando los boomers se jubilen. Está el detalle de la oportunidad,
pero está sobre todo el asunto de fondo, Elisa, que No, es, sí, claro, que es sin hacerla duda, sostenible, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, hoy que he comido hemos comido 4 baby boomers y habíamos oído al ministro, ¿no? Y todos, de alguna forma, no nos hemos sorprendido, porque todos sabemos, vamos, los que estamos más o menos informados, que somos muchísimos, ¿no? Y que efectivamente ya nos va a tocar jubilarnos en un plazo no muy largo. Y hemos dado un poco por sentado que esto es lo que cabía esperar. Hombre, te fastidia, porque evidentemente te fastidia, pero no nos ha sorprendido. A mí quizá lo que me sorprende un poco es que no se hable más de esto. Porque claro que hay un problema, esto es un problema de demografía, ¿no? Más allá de otras consideraciones. Entonces, ¿será injusto? Pues puede ser injusto, pero hay hechos de la realidad que son así. Y luego a mí también me sorprende un poco que se haga muy poca pedagogía con el tema de las pensiones. Yo comprendo que el coste político de decir cosas como estas es tremendo, ¿no? Y en ese sentido quizá Escrivá pues tiene un poquito más de margen, o él piensa que tiene un poquito más de margen, pero evidentemente hay mucho coste en decir esto. Pero claro, es que esto es un poco un dato de la realidad. Decía antes Miguel Sebastián, bueno, esto se puede arreglar con más impuestos. Claro, los más impuestos son a costa de las generaciones más jóvenes, que bastante tocadas andan, y no precisamente con grandes sueldos ni con contratos fijos, ¿no? ¿Cómo más se puede arreglar? Pues efectivamente, o bajando las pensiones o trabajando más tiempo. Es verdad que no todo el mundo puede trabajar más tiempo, pero sí hay gente que puede trabajar más tiempo, ¿no? A mí sobre todo lo que me parece es que es más honesto decir las cosas. O sea, lo que no me parece normal es que esto no se hable, sea como un elefante en la habitación, y luego cuando lleguemos, yo no sé cuántos somos, pero somos muchísimos, y empecemos todos a jubilarnos, la gente diga, anda, bueno, claro, es que esto hay que preverlo con un cierto tiempo, ¿no? Y por eso insisto mucho en el tema de la pedagogía, ¿no? En explicar las cosas. ¿Esto será sostenible? Bueno, pues hay que saber de dónde sale el dinero. Esto no sale de ningún sitio. Y también me parece que este discurso, esto me choca siempre mucho, ¿no? De que es que el salario medio es más bajo que una pensión media. Esto no es normal. Yo creo que esto, bueno, lo sabréis vosotros mejor, es una anomalía. Es decir, es que realmente tenemos un sistema de pensiones de media, insisto siempre, claro, es muy generoso. Y en cambio pero el problema son las pensiones o los salarios. Bueno, no sé qué va primero, pero quiero decir que es claro. una relación rara. Entonces cuando dices, es que los abuelos mantienen a los nietos, es que no estamos pensando que esto no es normal. Es decir, que lo normal sería que los nietos, que son jóvenes, están en edad de trabajar, tuvieran unos buenos sueldos y digamos que si acaso ayudasen a sus mayores, ¿no? Es un poco el mundo al revés. Entonces, yo no sé cuál es, porque tampoco soy experta, pero sí me llama un poco la atención lo poco que en el discurso público, que claro, evidentemente esto tiene un coste político muy grande, se explican un poco las cosas, ¿no? Es decir, oye, si somos un montón de gente a jubilarnos, pues somos un montón de gente a jubilarnos, y eso es un problema. Y evidentemente, oye, pues te ha tocado, has tenido la mala pata de nacer o de ser muchos hermanos, como supongo que somos todos, ¿no? Todos tenemos familias muy grandes, pero esto es una realidad. Entonces, a mí lo que no me parece normal es eso, no hablar de estas cosas y ver cómo se pueden solucionar y hacer como que no pasan, ¿no? Es decir, pues vuelvo a mi comida de hoy. A ver, fastidiados estábamos, pero no estábamos sorprendidos. Por aclarar, yo no estoy a favor de hacerlo con impuestos, Lisa, vale. Yo creo que ha sido Xavi el que lo ha dicho. No, pero sí que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Esto hay que hablarlo. El problema es el día en el que se ha elegido, ¿no? Y luego el coste político de este tema, que es un tema muy espinoso, se supone que debería estar protegido por la filosofía del Pacto de Toledo. Totalmente de acuerdo. Pacto de Toledo, tiene que asumirlo todo. Cuando se llega al Pacto de Toledo en el año 96, es que llevamos desde el año 96 con este tema, con el tema de la demografía y las pensiones. Cuando se llega al acuerdo del Pacto de Toledo en el año 96, era para protegerlo, para sacarlo del tema político. Lo que pasa es que eso nunca se ha cumplido, ¿no? Y menos que nunca ahora, que está tan polarizado el clima. Sí, Xavi. Pepa, ¿puedo aclarar algo también? Claro. Yo estoy a favor de que los gastos no contributivos se financien con impuestos. Sí, bueno, y además es una gran ocasión para rebajar, digamos, los costes de la caja de la seguridad social, y de los costes, digamos, de la contratación, es decir, favorece el empleo. Ya. Ahora bien, digo simplemente que eso tiene un recorrido y digamos tiene un recorrido bastante largo, porque digamos, hasta que lleguemos a la media de la Unión Europea van a pasar algunos años, pero más allá, pues habrá que hacer otros inventos, ¿no? No se resuelve todo diciendo que se paguen más impuestos.
Entre otras cosas porque, bueno, de dónde se sacan, ¿no? Y aquí tenemos un problema, hablando de impuestos, tenemos un problema que es extraordinario, es decir, es verdad que es un recurso fácil decir, bueno, pues que se vaya a luchar contra el fraude fiscal, pero es que es verdad que hay mucha gente que está haciendo esfuerzos y en la inspección de Hacienda, etcétera, etcétera, contra el fraude fiscal, pero nunca se superan prácticamente los 15.000 millones anuales de recaudación en la lucha contra el fraude fiscal. Es decir, es una cifra que parece completamente paralizada y, bueno, un año es 1.000 millones más y el otro año es 1.000 millones menos. Pero ahí hay un tema que parece que esté completamente enquistado, ¿no? Entonces tendremos que hablar también de esto si hemos de hablar de aumentar los impuestos y que los aumentos de los impuestos por lo menos corran paralelos a la persecución en el sentido constructivo, simpático y amable de aquellos que no pagan ningún impuesto. Bueno, le hemos dedicado mucho tiempo esta noche porque merecía la pena. Me parece que estoy de acuerdo completamente con Elisa, que hay que hablar de esto y hay que hablar de aquello que es espinoso, duro, que nos enfrenta a nuestras propias circunstancias personales, a las contradicciones como sociedad y a no penalizar, que decía Miguel Sebastián, aquellos que tuvieron la mala suerte de nacer en 1967 o 65, ¿no? O por lo menos poner ese debate encima de la mesa que va a estar este otoño, porque este asunto se va a discutir este otoño. Pero es que hoy quiero detenerme, hacía mucho tiempo que no lo hacía en Hora 25, pero hoy me quiero detener de nuevo en la pandemia y en los contagios. En el mes de junio la incidencia en España tocó suelo, llegó a los 92 casos por cada 100.000 habitantes. Con la relajación de las restricciones, con la apertura del ocio nocturno, con el fin de curso, con, en fin, esa vida que todos hemos empezado a hacer de nuevo, la incidencia ha vuelto a subir y parece que esa subida se está acelerando. Adela Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sanidad ha notificado hoy más de 12.300 contagios, son 3.000 más que ayer. El incremento de casos hace subir la incidencia global 17 puntos, hasta los 134 casos por cada 100.000 habitantes de media, aunque ya hay dos comunidades, Cantabria y Cataluña, que superan los 200. La mayoría de infecciones se concentra en los grupos de edad, donde apenas hay vacunados. La incidencia entre los jóvenes entre 20 y 29 años ha subido 73 puntos en un día, hasta los 366, y en el grupo entre 12 y 19 años 58 puntos, hasta los 245. En Cataluña y Cantabria estas incidencias superan los 800 y los 600 casos según el grupo de edad. Los mayores de 70 años, donde el 97% tienen la pauta completa de vacunación, tienen sin embargo una incidencia media de 19 casos, casi 20 veces menos que los jóvenes, y apenas ha subido un punto. Los efectos de las vacunas en la población más vulnerable se ven también en los hospitales, donde a pesar del incremento de contagios se mantiene la tendencia a la baja. Los ingresados en planta caen por debajo de los 2.400, 18 menos que ayer, y en la UCI de los 600, 17 menos. La estadística oficial recoge además hoy 8 fallecidos, mínimo desde el verano. La cifra total alcanza los 80.883. ¿Qué está pasando, Miguel Sebastián? Esto no es una ola, ¿no? Vamos a ver, si nosotros no tuviéramos ese porcentaje de población vacunada que tenemos, con estos datos yo creo que hoy estaríamos al borde del confinamiento estricto. Es decir, esto no se había visto desde el mes de enero. ¿Por qué es esto? Pues realmente es muy difícil de explicar. Nos dicen que no es la variante Delta, la variante India, como en el Reino Unido, que lo tienen claro que es, y en Portugal, que lo tienen claro que es. Aquí no hay variante Delta, vale, nos lo creemos, no hay variante Delta. Entonces, ¿esto a qué se debe de esta forma tan explosiva? Bueno, la única solución a ese enigma es que tiene que ser la explosión de ocio de los jóvenes como resultado del final del curso, ¿no? A mí me cuesta trabajo creérmelo porque es tan generalizado.
Yo nunca había visto 2 días seguidos las 19 comunidades autónomas, 17 más las 2 ciudades autónomas, todas, digamos, en rojo 2 días consecutivos. Bueno, esta es la parte mala. La parte buena es que esto nos está traduciendo en un aumento de las hospitalizaciones y esperemos que tampoco en fallecimientos, ¿no? Entonces aquí es donde viene el debate, que es un debate soterrado, pero que yo creo que, como el de las pensiones, tendríamos que traer a la luz. Y es, dado que esto no es, digamos, peligroso en el sentido de que no afecta a las hospitalizaciones, no se satura el sistema sanitario, no se traduce en muertos, ¿por qué lo vamos a evitar? Dejémoslo que corra y no miremos los casos y que esto corra, ¿no? Es decir, vamos a conseguir la inmunidad a través de la vacuna de la gente de más edad, digamos de mayores de 40, y para el resto que se contagien, que como a ellos no les pasa nada, que se contagien. Bueno, esto es un debate interesante, ¿eh? ¿Pero tú crees que este debate está ahí soterrado? Yo creo que está soterrado. Porque en las redes aflora continuamente. Y lo que no sé si es parte de la estrategia, porque si no me cuesta trabajo creer que esto esté ocurriendo, ¿no? Ahora, a mí esta estrategia que es interesante, porque es un poco el modelo sueco, ¿no? Lo que pasa es que el modelo sueco fracasó, ¿no? Hombre, pero fracasó cuando no había vacuna, Miguel. Exactamente, es que fracasó la diferencia porque no había fundamental, vacuna, ¿no? claro, es que Claro, ahora ahora que hay vacuna, dice, bueno, apliquemos el modelo sueco porque hay vacuna. Entonces, bueno, pero apliquémoslo, si de verdad creemos en el modelo, apliquémoslo con todas las consecuencias. Recuperemos San Fermín, y ahora ya no estamos a tiempo, pero y todos los conciertos y todas las fiestas. Ya, pero entonces, ¿tú qué estás insinuando, Miguel? Yo creo que porque es que seamos coherentes. Espera, nos alarma ver que suben los casos, eso es evidente. Sí. Pero estamos en condiciones económicas y de salud mental, psicológicas, para que nos digan, no hay verano, señores, métanse en casa. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero entonces lo que tenemos que ser es coherentes, es decir, tenemos que o bien optar por una estrategia de salida del COVID o bien por otra. Y el problema es que lo que al final podemos es, si el resto de los países optan por un modelo de salida mucho más estricto que el nuestro, nos quedaremos sin turismo. Porque la gente mira los casos en otros países. Porque esa es la consecuencia de los contagios, ¿no? Son 4. Yo veo 4 consecuencias. Primero, aunque la correlación entre número de casos y hospitalizaciones y fallecimientos sea ahora pequeñísima, la hay, no es cero, es positiva. O sea que habrá hospitalizaciones y habrá fallecimientos. Mucho menos que antes, vale, pero los habrá. Ese es el primer argumento, que es yo creo que el más importante. Segundo, lo que le llaman el long COVID. Es decir, cuáles son las consecuencias a largo plazo de haber pasado por el COVID, que es algo que se está estudiando, pero que todavía no se tiene, digamos, certezas de que puede haber secuelas a largo plazo. O sea, que esto de pasar el COVID, venga, que no pasa nada, que somos jóvenes, no está tan claro, ¿no? Tercero, que los países, digamos, que nos están mirando digan, oiga, ahí no podemos ir porque ahí están absolutamente desmadrados, la incidencia está desmadrada y por tanto vamos a impedir que se viaje a estos países, ¿no? Todos estos motivos ponen, bueno, el cuarto, que también es en estudio, si el hecho de que esté circulando mucho el virus aumenta la probabilidad de que haya una mutación, una nueva variante o una mutación incluso que haga que las vacunas no sean tan efectivas, que eso es lo que les preocupa a una parte del sector, digamos, médico, ¿no? Que esta circulación tan masiva del virus puede al final acabar en una nueva mutación, como ahora ya se habla de la Delta Plus, etcétera, etcétera. Son muchos riesgos, ¿no? Ahora entiendo que es una estrategia apetecible, decir, venga, que se contagien los jóvenes y así llegamos a la inmunidad de rebaño mucho antes. Unos la van a llegar por la vacuna y otros por el contagio. Pero vamos a tener la inmunidad de grupo rápidamente. Déjame que le voy a preguntar a un experto en epidemias y alguien que además sigue muy de cerca lo que pasa aquí, que es doctor en salud pública por la Universidad de Harvard y que ahora mismo nos escucha desde Zúrich, en Suiza. Elvis García, muy buenas noches. Muy buenas, Eva, ¿qué tal? Esto no es una ola lo que está pasando en España, ¿no? Esto no es una ola.
No, esto no es una ola. Esto es un poco lo que se esperaba, ¿no? Yo creo. No creo que nadie se lleve las manos a la cabeza. Se han quitado las restricciones y venga, pues hombre, el virus no se ha ido a ningún sitio, vamos. La tendencia se dio la vuelta la semana pasada, pero es que esta semana está creciendo mucho. ¿Y tiene que ver con la variante Delta o simplemente tiene que ver con abrir la mano, volver a la vida social y hay que asumir que cuando eso ocurre crecen los contagios de esta manera acelerada? Bueno, yo no sé muy bien lo acelerado realmente que está subiendo. Sí que vemos los datos los datos en grupos de edades, ¿no? Sí, 74 puntos en un día en el segmento de edad de 20 a 29. Claro, pero si lo miramos en global, quizá la subida no es tanta. Y en el fondo estamos comparándolo con lo que conocemos, y lo que conocemos ha sido siempre en datos globales. Ahora mismo solo estamos concentrándonos en un dato, en una población muy determinada. Si hubiéramos medido lo que ocurría en estas edades, también en otras épocas, pues quizá veríamos cosas parecidas, ¿no? Yo no creo que estemos en una situación muy distinta de lo que estuvimos el verano pasado, por ejemplo, ¿no? Incluso estamos un poco mejor. Quiero decir que hay que ser un poco precavido. Es verdad, yo creo que no hay que ser muy alarmista. Hay que ser consciente de lo que hay, pero tampoco sin llevarnos las manos a la cabeza, sobre todo porque sabemos lo que está pasando es lo que se esperaba que pasara. Yo creo que, como ya habéis dicho por ahí, los que han desarrollado esta estrategia ya sabían que esto iba a ocurrir. Vamos, no me cabe ninguna duda. Ya estamos centrando demasiado el foco en los jóvenes en este momento en España por esa subida de la incidencia, obviamente, ¿no? Y por ese macrobrote que hemos tenido en Mallorca, pero me sorprende escucharte decir que probablemente el verano pasado, si se hubiera analizado por segmento de edad la incidencia, nos hubiéramos encontrado con lo mismo. Vamos, yo no tengo muchas dudas. Lo normal es que ahora la situación sea mejor y que la incidencia ahora sea menor que la que hubo el año pasado, porque ahora tenemos vacunas y hay un porcentaje de la población, un 30% quizás por ahí, que está vacunado. Quiere decir, hay menos gente susceptible a ser contagiada, lo que reduce la transmisión del virus, y entonces la prevalencia del virus ha bajado, ¿no? Entonces yo creo que los números, es verdad que llama mucho la atención por cómo ha pasado, cómo se ha generado esto, pero yo creo que no debemos asustarnos más de lo que deberíamos. Es verdad que hay que tener cuidado, pero sí. El problema de esos jóvenes son sus padres, que pueden tener entre 60 y 69 años, y ahí tenemos un agujero negro con la segunda dosis. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas y del que no sé si se ha hablado suficiente, porque he oído hablar que la gente quiere empezar a vacunar a los jóvenes, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que salgan de marcha o qué? No, no hay que vacunar a los jóvenes, hay que vacunar a los mayores que están todavía sin vacunar. Que es un poco lo que yo he hecho en falta, ¿no? Que se acabe de vacunar a la gente mayores de 30, de 40, 50, 60 años, que todavía hay unos, como dices tú bien, hay unos agujeros ahí de vacunación. La segunda dosis de los que tienen entre 60 y 69, ahí es donde está el mismo problema. Claro, ahí puede haber un problema, pero además, incluso aunque estén, luego va un poco más allá. Es verdad que si dejamos que el virus circule a su aire, y sobre todo con estas nuevas variantes como la Delta, parece que la eficacia de la vacuna disminuye un poco. Entonces puedes encontrar que aunque haya gente que esté vacunada y aún así vuelva a tener el virus o haya fallecimientos de gente vacunada, ¿no? Porque las vacunas son muy efectivas, pero es verdad que las nuevas variantes hacen que, parece que los datos que están saliendo hacen que estas vacunas no sean tan efectivas contra las nuevas variantes. Entonces sí, idealmente habría que vacunar a todo el mundo, pero empecemos por los que hay que vacunar, que son la gente mayor, y eduquemos a los jóvenes sobre a lo que se exponen, ¿no? Pero bueno, a estas alturas ya, después de año y medio, todavía tenemos que estar así diciéndoles a la gente cuidado. No sé, yo no lo entiendo. Ya, te traslado a alguna casuística que los oyentes nos hacen llegar. Claro, que alguien puede enfermarse gravemente aunque tenga la vacuna si pilla el virus. Hasta ahora los datos nos dicen que es improbable que la gente... O sea, lo que las vacunas han demostrado es que reducen la mortalidad casi a cero, ¿no? Eso está claro. Lo que ocurre es que estas nuevas variantes puede que impacten en la eficacia de las vacunas, y no está demostrado que protejan de la misma manera ante la variante Delta, este tipo, ¿no? Yeah. Estos datos van a seguir saliendo. Lo que he leído actualmente, ahora mismo, es que la eficacia de la vacuna desciende con esta variante. Pero es verdad que estos datos son todavía muy nuevos, estudios que todavía no están... había que cogerlos con pinzas, pero es verdad que hay que tener precaución todavía. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el New York Times preguntó a los epidemiólogos cuándo tenían previsto volver a dar un abrazo.
Ajá. ¿Tú ya estás haciendo vida normal? ¿Has ido a un restaurante, por ejemplo? Sí, justo ayer fui a mi primer restaurante en 1 año y medio, pero yo estoy vacunado, ya tengo las 2 dosis. ¿Ayer tu primer restaurante desde que empezó la pandemia? Sí. Bueno, porque yo qué sé, yo me muevo en este entorno, lo que no puedo hacer es decir una cosa y hacer otra, ¿no? Supongo. Entonces, es la primera vez he ido y aún así me costó un poco estar ahí, ¿no? Digo, ¿qué hago aquí, no? En un lugar un poco más o menos cerrado y tal. Quiero decir, incluso a mí me parece, y yo estoy vacunado, aún así todavía tengo un poco me da un poco de repelús, digamos, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Quieres que no, siempre puede ser, porque aunque las vacunas funcionan muy bien, y casi está demostrado que es muy improbable que puedas transmitir el virus a otra persona con una vacuna, siempre te queda un poco la duda, ¿no? Entonces siempre es mejor pecar por el lado de seguridad, por lo menos es como yo lo veo. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo sea así, y entiendo que si abres la mano, pues la gente te la coge, ¿no? Y es lo que pasa en España, obviamente. Si abres la mano al turismo, pues lo que no puedes es cerrarla para la gente joven. Espera, que has dicho algo interesante. Una persona que está vacunada y que pilla el virus, ¿tiene menos posibilidades de transmitirlo que otra que no está vacunada? Sí. En teoría, bueno, los datos demuestran, aunque no... Ya te digo, todos estos estudios son muy nuevos, ¿no? Pero los datos apuntan a que una persona, aunque haya cogido el virus, aunque el virus te ataque y estés vacunado, es muy improbable que se lo puedas transmitir a alguien. Una vez que hayas estado vacunado y, bueno, ya esté funcionando bien tu protección, ¿no? En teoría eso es lo que apuntan los estudios, ¿no? Así que, bueno, es bastante improbable que puedas transmitir el virus. O sea, porque tienes poca carga vírica, claro, al estar vacunado, es por eso. Bueno, digamos que la protección ataca muy rápido al virus. El problema, lo que sea, a ver, ¿cómo se explica fácil? Cuando tú coges el virus, imagínate que te entra por la nariz. Ahí te puede estar multiplicándose y te infecta, ¿no? Uh-huh. Pero si durante ese tiempo, si tus defensas atacan al virus rápidamente, pues no lo transmites a nadie más, pero mientras no ataquen, sí que puedes transmitirlo. Entonces, la duda es esta, ¿no? Es que nuestras defensas acaban con el virus antes de que pueda transmitirse. Y parece ser que sí, ¿no? Que las vacunas funcionan muy bien. Tenemos muchísima suerte. Por eso me da un poco de pena cuando hemos levantado la mano, hemos abierto la mano cuando estamos justo casi al final, ¿no? Pero estamos también tan presionados por la temporada turística que es que estamos ahí, ¿sabes? Estamos casi ahí, pero hemos abierto la mano quizá un pelín antes. Pero también hay que entenderlo, ¿no? Asumimos un riesgo. Fue mucho peor en Navidades, que sabíamos lo que iba a pasar y lo hicimos. Y ahí sí que fue catastrófico. Ahora mismo la suerte es que la gente ya no se muere. Pero se morirá alguno que no debería, y algún chico joven tendrá un dengue, un COVID con alguna especie con algún tipo de repercusiones a largo plazo. Pero son riesgos que asumimos como sociedad, supongo, ¿no? Que el gobierno decide que, bueno, se asumen. Si se asumieron los decenas de miles de muertos que se asumieron en el pasado por no hacer lo que había que hacer, ahora no vamos a dar marcha atrás. ¿Qué verano tenemos que pasar? Verano con prudencia y con vida social, que eso parece inevitable. Yo creo que, como te he dicho, no hay marcha atrás. Va a ser un verano de vida social, pero la gente que no está vacunada, la gente que vive con gente que no está vacunada del todo, la gente que vive con gente que no puede vacunarse, ¿sabes? Y creo que esa gente tiene que tener más precaución. Tiene que tener precaución porque tiene que entender. Yo creo que a estas alturas tienen que saber todo el mundo el riesgo al que expone a otros. Entonces ya es un poco, cada uno debe saber lo que hace, ¿no? Como que ya somos, no sé, ya llevamos año y medio con esto. Ya tenemos un máster, ya tenemos un máster. Yo creo que sí. Elvis García, muchas gracias, como siempre, por estar disponible cuando te llamamos. Un saludo. Hora 25. Pepa Bueno. En 22 días caduca la actual composición del Tribunal de Cuentas y sus consejeros seguirán en el cargo porque el Partido Popular ya ha dejado claro que no tiene intención de negociar la renovación. Y hoy el presidente del Gobierno, en una entrevista en La Sexta, ha hecho mención expresa a la consejera del Tribunal de Cuentas que dictará la sentencia por responsabilidad contable para los cargos de la Generalitat que desviaron fondos públicos para la promoción del procés en el exterior. Bloquear la renovación del Tribunal de Cuentas y que sea una exministra del señor Aznar
quien ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados con los políticos, ¿no?, independentistas catalanes, en fin, no deja de ser también un anacronismo que debería también el Partido Popular mirarse. Y los consejeros han roto su silencio en un comunicado que conocíamos poco después de esta entrevista de Pedro Sánchez, un comunicado inusual en el que el Tribunal de Cuentas defiende su plena independencia, dicen, para controlar el uso del dinero público. Javier Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Pepa. El Tribunal de Cuentas ha salido así al paso de los rumores sobre la falta de independencia entre sus consejeros y lo hacen en un comunicado inusual, en el que defienden no solo su gestión, sino la independencia de los consejeros y, desde luego, la profesionalidad de su personal. En el comunicado quiere precisar, eso sí, otros aspectos con mucho más trasfondo político, al recordar, por ejemplo, que el Tribunal goza de plena independencia y que sus consejeros son inamovibles, conforme señala la Constitución española. El comunicado recuerda además que los informes que elabora para recuperar fondos públicos no pueden ser ya modificados ni recurridos. Solo sus sentencias pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo. Elisa de la Nuez, empiezo contigo, que tenía ganas de saber tu opinión sobre todo lo que rodea a este asunto, que son varios asuntos en realidad, ¿eh? El asunto de fondo, que es el asunto del uso del dinero público, y la composición del tribunal, si a partir de este mes está con el mandato caducado después de 9 años. Sí, bueno, vamos a ver. Esto, la politización de nuestros órganos constitucionales, como sabéis, es uno de los temas que yo más critico, ¿no? Y desde Hay Derecho. Esto es así de siempre, ¿no? Es un órgano que efectivamente tiene que ser nombrado 3/5 partes del Congreso y del Senado, y como pasa con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, pues se viene un poco, digamos, repartiendo entre los partidos, ¿no? Eso por un lado. Y esto no es de ahora, evidentemente, esto es desde el principio, con un poco la cosa de que es un órgano antipático, es un órgano de control, ¿no? Es un órgano que está para fiscalizar las cuentas públicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto lo he comentado yo muchas veces. Bueno, pues porque durante muchísimos años no ha habido ningún tipo de sanción a los partidos políticos por el tema de financiación irregular, que no será porque no ha habido escándalos, porque precisamente, digamos, esa parte, los partidos políticos se llevaban por un consejero propuesto por el PSOE y un consejero propuesto por el PP. Es decir, que era una especie de pacto aquí de no agresión, y entonces lógicamente pues había ciertos temas como estos que digo, pues que no se trataban. Es decir, la politización de un órgano de estas características pues es un poquito fastidiada, porque supone que ciertos controles no se van a ejercitar como debieran. Es verdad lo que dicen los magistrados del Tribunal de Cuentas. Ellos tienen los vocales un estatuto de inamovilidad, es decir, similar a lo que sería un magistrado, ¿no? En el Poder Judicial, que sí que está garantizado por la Constitución, pero claro, lo que tendrías entonces que buscar son perfiles mucho más técnicos, que también era un poco la idea que había, ¿no? Que en el Tribunal de Cuentas se sienten personas con un perfil un poco pues de auditor, personas que, digamos, tengan una experiencia técnica que haga, que justifique de alguna forma esa inamovilidad como la tiene un magistrado, ¿no? Un magistrado es una persona experta en derecho, está allí, no se le puede mover. Aquí no, aquí tenemos, digamos, unos consejeros inamovibles, pero que tienen ese origen político, eso por un lado. Y luego, por otra parte, está el tema muy interesante de los técnicos del Tribunal de Cuentas, que efectivamente son en principio funcionarios por oposición, tienen cuerpos específicos, letrados y auditores del Tribunal de Cuentas, pero también hay una serie o bastantes plazas que son cubiertas por funcionarios, pero que son de libre designación, es decir, que puede, digamos, el consejero de turno, y ha habido bastantes escándalos en ese sentido, pues decidir qué funcionario, a veces sin ninguna experiencia previa en estos temas, puede llegar al Tribunal de Cuentas. Es decir, tenemos un problema, como en otros órganos constitucionales, no es en el único, porque tenemos un Tribunal de Cuentas politizado. Por esto que digo de los consejeros, y también por el hecho de que algunos técnicos puedan estar de alguna forma condicionados por estos nombramientos, que como sabéis son libre designación y sobre todo libre cese. Se publicó casos de nepotismo y tal. Sí, los conozco muy bien, ¿no? Entonces, quiero decir, este es el perfil del organismo. Insisto, no de ahora. Esto es una cosa que lleva pasando décadas, ¿no? Y que responde un poco a esta idea que tienen los partidos políticos de controlar un
un poco esos órganos que en el fondo son contrapesos, porque son contrapesos los famosos checks and balance, porque evidentemente el Tribunal de Cuentas está para fiscalizar, digamos, las cuentas del Estado, y va a meter el dedo en el ojo. Esto es una cosa indefectible, porque salvo que todo se hiciera maravillosamente bien, y eso, aunque solo sea, eso no va a pasar, ¿no? Esto es así. Y luego, el tema de la renovación, pues ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Esto es una cuestión de que como te reparten los cromos, pues cuando no te quieres repartir los cromos, pues congela los órganos, digamos, constitucionales. A mí eso me parece un desastre, pero creo que el origen, aparte de la actitud del Partido Popular, que desde luego me parece muy mal, pero el origen es que está totalmente politizado. Porque si estos señores fueran auditores más o menos, digamos, profesionales, independientes, no la exministra o el ex no sé qué o el amigo de tal, esto sería mucho más fácil, porque diría, bueno, pues lo que queremos es que haya gente allí que sepa del tema, que sea neutral, y bueno, en fin, esas cosas que ya sabes que digo yo siempre. Xavi, estás ahí, no te has ido, ¿no? Claro que sí. Vale. ¿Qué hacemos con el Tribunal de Cuentas, que tiene ahora entre sus manos un asunto muy delicado, un asunto sobre el que se ponen todos los focos, y cuando llega ese momento en el que las instituciones tienen que estar impecablemente actualizadas y funcionando para que no haya ningún argumento que se pueda utilizar, pues en este momento estamos como estamos. Estamos como estamos y estamos mal, porque el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional, no es un tribunal, pero es un tribunal administrativo, pero con una capacidad de sanción enorme. Y sería muy bueno que el Tribunal de Cuentas se pareciera también no solo a los tribunales normales en su capacidad sancionadora, es una capacidad sancionada muy grande, sino también en sus métodos, en su por ejemplo, garantizar el derecho de defensa. Eso no está claro. No está claro que esté sucediendo. Esa era la idea, Lo que pasa es que luego el funcionamiento no es exactamente así. O sea, la idea originaria era un poco esa. A ver, explica eso, Xavi, explica eso para quien no conoce el Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, si tú pones ante los abogados de defensores de los que están revisándose sus conductas, sus actuaciones, unos documentos de 500 páginas, y les das 3 horas, no solo para leerse estas 500 páginas, que no dudo que se pueden leer en 3 horas, pero leerlas y además elaborar las alegaciones, tú no estás garantizando los derechos de defensa. Sí, yo también te lo sé, vale. Si quieres te y nos estamos refiriendo ahora a lo que pasó la semana pasada con la comparecencia de los representantes de la treintena de dirigentes de la Generalitat a los que se les están fiscalizando sus cuentas públicas, el uso del dinero público. Sí, pero es que todavía no es un procedimiento, es una especie de actuaciones previas, que estoy de acuerdo contigo, o sea que tendrían que ser muchísimo más garantistas, totalmente de acuerdo, sobre todo porque pueden terminar con el tema de los embargos, ¿no? Pero es que son así, son unas especie de actuaciones previas que se hace esa instrucción, totalmente de acuerdo, que tendría que ser mucho. Elisa, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Es decir, si por ejemplo, pero que digamos que no es un procedimiento todavía, es antes. Del juicio del procés se puede discutir. Hombre, pero será un tribunal de justicia. En doctrina jurídica, si la sentencia ha sido muy dura, muy floja o pluscuamperfecta. Lo que no se puede discutir es que el procedimiento fue un procedimiento justo. Pero ¿Por bueno, qué? Porque los propios abogados de los 12 entonces, ahora 9 procesados, reconocieron que habían podido ejercer bien el derecho de defensa. Y ahora estamos hablando de la diferencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, lo mínimo que puede, digamos, para que un procedimiento, el que sea, parajudicial, porque no es estrictamente judicial, pero tiene capacidad de sanción tan o más importante que el sistema judicial, es que el derecho de defensa se garantice. Esos son los derechos individuales. Quiero escuchar a Miguel. Seguimos hablando. Seguís discutiendo. Pero quiero escuchar a Miguel. Espera, quiero escuchar a Miguel. Sí, yo creo que es obvio que hay que hacer una reforma de este Tribunal de Cuentas. Primero, cambiarle el nombre. Y segundo, ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? Porque no es un tribunal.
Pero es que está la Constitución lo llama el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues se podrá cambiar el nombre, ¿no? O a una cosa que no es tribunal. Tienes que reformar la Constitución. Se llaman así en todas partes, ¿eh? O sea, se llaman así en todas partes. En Cataluña se llama Sindicatura de Cuentas. No, te digo en Europa. El Tribunal de Cuentas Europeo, la Cour de Comptes. La Cour de Comptes. La Cour es tribunal, es lo mismo. Sí. No, pero causa confusión porque no es un tribunal de justicia. Pero aunque quiera como el Tribunal Constitucional, tampoco es un tribunal de justicia. Pues habrá que cambiar, si quieres, también de nombre al Tribunal Constitucional, tampoco me importa. Yo prefiero hacer pedagogía. No, pero es que esto es importante porque a mí me parece bien que este órgano proponga una sanción al sistema judicial, active, como puede hacer, digamos, un fiscal o como puede hacer o cualquier acusación, etcétera, active un procedimiento contra los gestores públicos por posible o presunta malversación de fondos. A mí eso no me parecería mal, pero lo que no puede es estar por encima de los tribunales. Por ejemplo, en el caso de Andreu Mas-Colell, que no participó en el proceso, que fue el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat desde el 2011 a 2015, no participó en el proceso y fue los años donde Cataluña redujo más el déficit público estructural. Sí, pero déjame que termine. Más que ninguna comunidad. Él no participó en el lo que se le achaca, sí. En lo que se le achaca, es que no es el proceso, es el tema de las delegaciones en el exterior. Pero es que si esas delegaciones en el exterior eran ilegales, lo tendrá que decidir un tribunal. No el Tribunal de Cuentas. A ver, entonces el Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas podrá proponer. ¿Ha habido algún procesamiento por algún presunto delito de Andreu Mas-Colell? Escucha, entonces si no ha habido ningún procesamiento, ¿por qué? Si hay un presunto delito, lo tienen que mandar al Tribunal de Justicia, es decir, al Tribunal de Cuentas. Entonces, pero es que hay otra cosa. No, ya, hay un presunto delito, pero puede no haber un presunto delito y haber un mal uso de los fondos públicos, pero que también se eso lo tendrán que decidir los tribunales. No empieces con el embargo. No, es la jurisdicción contable. Esto es habitual en otros países, no penséis que esto solo pasa en España. Pues si es habitual en otros países, me parece mal. Bueno, ¿sabes? Me parece lo que un mal se puede procedimiento. mejorar mucho, de acuerdo, son las garantías del procedimiento, se llama así jurisdicción contable. Se puede mejorar muchísimo, totalmente de acuerdo, pero existe en otros países, es decir, que no es una cosa rarísima que haga en otros países. Xavi, dejad hablar a Xavi ahora, ¿eh? Xavi, perdón. Venga, Xavi. O sea, yo creo que hay un problema de derecho de la defensa, es evidente que lo hay. Es decir, no hay derecho a la defensa. Y eso, digamos, cuando llegue al sistema jurisdiccional, eso se va a sustanciar aquí y en Europa es nuestra misma jurisdicción, o sea que es aquí y aquí. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la independencia. Es decir, hoy el tribunal ha difundido una nota aclaratoria en la que defiende su plena independencia para controlar el uso del dinero público. Bueno, es de risa. O sea, debería ser así. Otra cosa es que no sea así. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así y viva las instituciones. Pero lo primero para garantizar la plena independencia es que una exministra no sea el que juzgue a sus rivales. Bueno, no puedo estar más de acuerdo en eso. Es que es la ponente. Pero esto lo llevan haciendo un montón de tiempo todos los partidos. Es que claro, ese es el problema. Es que nombras a exministros Claro, lo llevan haciendo un montón de tiempo para exonerar a la señora Ana Botella, digamos, de sus regalos a los fondos buitres de la vivienda pública de Madrid. Que no puedo estar más de acuerdo. La plena independencia, es que para eso los ponen. La plena independencia tiene que acreditarse, digamos, como en los otros tribunales. Sí, es lo que he dicho yo. Esto es lo que he dicho yo. Dejar este programa en alto y ellos discutiendo, porque nos tenemos que ir, pero por ellos no nos iríamos nunca. ¿Y nos vamos con qué, Esther? Pues con un descubrimiento, una nueva clase de células de memoria en el cerebro que están en el lóbulo temporal y que vinculan la percepción de los rostros con la memoria a largo plazo. Esto explicaría cómo el cerebro guarda la cara de los seres queridos, según un estudio que publica la revista Science. Los científicos llevaban tiempo buscando células que explicaran el destello de reconocimiento que sentimos cuando vemos un rostro muy familiar.
En los años 60 ya se formuló una teoría llamada la neurona de la abuela, que codificaría de forma individual, otra para la madre y así sucesivamente, pero nunca se llegó a demostrar su existencia. Ahora, según este estudio de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos, se ha localizado un conjunto de neuronas que serían similares a esa de la abuela, pero que en lugar de trabajar de forma individual, parecen hacerlo de manera colectiva. Uno de los autores de la investigación dice que han descubierto una conexión entre los ámbitos sensorial y de la memoria. I ducked out of the rain into Maria's wedding day, and I sat there with her friends and with her family, and I was happy. Sure, I got pictures of my own, of all the people and the places that I've known. Here's one I'm carrying your suitcase outside of Alphabet City. Elisa de la Nuez, Miguel Sebastián, Xavi Vidal-Folk, un placer como siempre, buena semana y un beso. Un beso a todos. Adiós. Nosotros volvemos mañana, recuérdenlo, a las 11 de la noche, después de esa apasionante jornada de fútbol que pueden seguir aquí en directo en la SER durante toda la tarde. Que descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.